Este encuentro internacional sobre patrimonio, economía, comunicación con perspectiva de género nos ha permitido generar muchos insumos para aplicarlos en nuestros proyectos del sur global. Este año la perspectiva feminista del encuentro nos ha permitido escuchar a mujeres de procedencias muy diversas, contándonos cómo es muy importante esa mirada y esa perspectiva feminista en diferentes ámbitos. Je pense que c'est très important parce que c'est en étant ensemble, c'est dans le plurilinguisme, c'est dans la diversité et dans la complémentarité qu'on peut se comprendre. Puisque nous parlons des mêmes phénomènes, des mêmes problèmes, des mêmes contraintes, il faut qu'on puisse s'asseoir ensemble, échanger ensemble et construire ensemble ces problématiques-là. Izan dugu, batez ere, ikuspuntu patriarkatuaren eta ikuspuntutik, eta nolabait eredu hori zaharkitua, eredua ez justua, gainera zea nolabait bilakatu dan, eta horri buelta emateko eta eraldatzeko funtsezkoak dira genero berdintasuneko politikak eta programak, zerbitzuak eta ekimen. Consideramos que es necesaria hacer una nueva lectura del discurso, de la historia que hemos recibido, porque hemos recibido un relato que está sesgado. Nos falta la historia de otros agentes que han participado, que han sido activos en los diferentes momentos históricos, pero que no han sido narradas. Ondarearen kudeaketan noski beharrezkoa da genero ikuspuntua txertatzea. Zatigan, neurri batean ondareak hitz egiten digu gure historiaz, eta gure historiaz hitz egiten dugunean alegia gure etorkizunaz ere hitz egiten dugu, ez? Realmente no se puede hablar de patrimonio sin hablar de género, no se puede hablar de la humanidad sin hablar de propiamente lo que ha conformado nuestras culturas. Nos vamos del encuentro realmente muy satisfechos, pero también con muchos retos. Las experiencias que se viven acá, lo que se escucha de todo lo que está haciendo la gente, lo que están haciendo las mujeres en el resto del mundo por el patrimonio y con el patrimonio, es de vital importancia. Hay que felicitar a KCD o NGD por esta iniciativa de crear un espacio de debate y de reflexión compartida sobre la importancia del patrimonio cultural desde distintas perspectivas territoriales y culturales. Cuando consideramos el arte y la cultura como imaginarios que leen el mundo, también los podemos considerar como imaginarios que cambian el mundo. Hay una especie de bidireccionalidad. Entiendo el mundo a través de la creatividad y del arte, pero también transformo el mundo. El patrimonio, la cultura, el arte, lo simbólico que significa poder potenciar los mensajes en torno a los derechos humanos, a una postura feminista y el poder encontrarnos con compañeras de otros lugares del país, Senegal, Cuba, que han apostado a los derechos de las mujeres y que plantean otras formas de incidir en nuestros países. Esas realidades que nos son tan ajenas, tenerlas en cuenta a la hora de relacionarte. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo que trabajamos con mujeres migradas y parece que siempre planteamos las cosas desde nuestra realidad, pero claro, es que las realidades de otros países no tienen nada que ver con las realidades que tenemos aquí. En el fondo creo que lo que estamos trabajando por un objetivo común, que es la igualdad, estamos remando todas y todos en la misma dirección y además esto consiste en ampliar miradas en aras a este objetivo común.